Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Guadalupe Castorena de Movimiento Ambiental de Aguascalientes y en esta feliz ocasión tenemos el gusto de tener un invitado muy especial, Arturo Berlanga. Voy a permitirme leer un poco de su semblanza. Él es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, activista y vegano por los derechos de los animales y el medio ambiente, ex socio fundador de BioAquaTierra, SC, consultora especializada en temas sustentables, es investigador y académico en temas de sustentabilidad y cambio climático, además que es colaborador en el sector público y privado y con diversos organismos nacionales e internacionales sobre temas de cambio climático y seguridad alimenticia. También es director de Animal Naturalis México y es Organización Internacional para la Defensa de Todos los Animales. Es un honor recibir el día de hoy a Arturo Berlanga. Un gusto. También le damos la bienvenida a las personas que tan amablemente se han conectado el día de hoy y estamos pues muy contentos de que personalidades tan gratas estén conectadas, coordinadores de los diferentes institutos de México que son parte del Seminario Permanente de Ética Animal y Ambiental y pero también las demás personas que aquí nos acompañan. Bienvenido, Arturo, adelante. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido y se están uniendo a esta plática. Y pues con el interés para poder saber más sobre estos temas, para tener conciencia, para tener más información, por ese interés de una u otra manera hacia los animales, que es lo que voy a hablarles el día de hoy sobre. Me gusta más la palabra siempre violencia, ¿no? Creo que la palabra indicada en estos casos que yo por lo general siempre procuro utilizar es violencia hacia los animales. Entonces, si me permiten, vamos a ir desglosando una serie de preguntas sobre el tema de la violencia. Entonces, a ver si les comparto, si puedo compartir aquí. Pues ventana. Acá está. A ver, compartir. Ok. ¿Sí ven? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Pues bueno, son una serie de preguntas que podemos empezar pues a hacernos estas preguntas, ¿no? De entrada, ¿cómo se define la violencia, no? Si nos vamos a la definición básica de la Real Academia de la Lengua Española, es el acto y efecto de violentar, ¿no? Entonces es de manera muy general. No nos dice mucho, ¿no? Violentar, ¿no? Entonces, violentar, pues, es causar una incomodidad, ¿no? Hacia otra persona. Y aquí empezamos con lo interesante, ¿no? Hacia otro sujeto, ¿no? De entrada podemos ver que luego las definiciones conceptuales que manejamos en el lenguaje, en muchas ocasiones, pues desde ahí es especista, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Pues se incomoda, se molesta a otra persona, a un grupo de sujetos, pues estamos dejando de lado a los animales, ¿no? Simplemente enfocamos que la violencia como si solamente el sujeto pasivo fueran las personas, no los animales o la naturaleza, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por violencia? Entonces eso creo que es más fácil, lo que nosotros podemos, si todos los que nos ven nos hacemos esa pregunta, ¿qué entendemos por violencia? Pues seguramente en la cabeza de todas las personas nos van a llegar un bombardeo de imágenes, ¿no? Desde violencia puede ser desde los gritos, golpes, sangre, y todo tipo de variedad a lo que hemos estado expuestos en los últimos años en México, ¿no? Sin embargo, la violencia, ¿cómo se expresa? La violencia, si bien de manera tradicional, ¿no? nos dicen que hay dos tipos de violencia, pasiva y activa,
puede ser una violencia física, verbal o psicológica, ¿sí? Estamos hablando ya de una tipología de violencia, ¿no? Estamos infiriendo un malestar o un dolor, ¿sí? Que en este caso puede ser físico o puede ser emocional, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, que esas las formas en que se expresa la violencia, pues son de este tipo, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que nosotros todos están de acuerdo que, pues, entendemos muy bien lo que es la violencia, ¿no? Sin embargo, si seguimos avanzando hacia las preguntas de quiénes sufren la violencia, ¿no? Pues entonces ya se abre el abanico, ¿no? De manera general, podemos decir, bueno, pues son mujeres, ¿no? Hay violencia por género, ¿sí? Hacia las mujeres, hoy por hoy tenemos los feminicidios, ¿no? La violencia que sufren las mujeres en este país, que es aberrante y terrible, pero también quienes sufren la violencia, los menores de edad, ¿no? Toda la violencia infantil que hay, adultos mayores, ¿sí? Hombres que también sufrimos violencia, ¿no? Dentro de esta gama, pues hay la violencia que se expresa tanto doméstica como en vía pública, en cualquier momento o en cualquier lugar o circunstancia, desafortunadamente podemos observar puntos de violencia, ¿no? Violencia también es, y es interesante, ¿no? Es el abandono, ¿no? No solamente entendamos como violencia los gritos o las lesiones, la violencia física, ¿no? O la violencia psicológica, ¿no? También el abandono, el descuido es una manera de violentar, ¿no? A un adulto mayor, a un recién nacido, a un bebé que quizá en muchos casos no tienen un bebé, pues los medios propios para estar bien él, ¿no? Depende de otra persona, ¿no? Y si vamos a quienes sufren la violencia, pues también los animales, porque nosotros también somos animales, como dice mi querida Sandra Segovia, que siempre lo menciona en su eslogan de, sí, todos somos animales, tú también. Taxonómicamente pertenecemos al reino animal. Entonces se nos olvida muchas veces que somos animales y lo que les hablaba desde el primer punto, desde el lenguaje que utilizamos de manera despectiva, cuando vemos un acto atroz, se comportan como animales, ¿no? Entonces, desde ahí ya nosotros los activistas referimos eso que es un lenguaje especista, que el especismo, paréntesis, pues es una forma de discriminar, ¿no? Igual tiene la misma base, la misma naturaleza cuando hablamos de especismo que el racismo, que el sexismo, que el clasismo, todas aquellas formas de discriminar a un ser vivo, ¿sí? Pues tienen la misma raíz. Pero en nosotros está muy natural, desgraciadamente, en el humano, pues seguir considerando a los animales como inferiores, ¿no? Y esto nos ha provocado que al considerar a los animales, que, bueno, pues que sí, los podemos creer, pero pues están un peldaño abajo, ¿no? Por toda una tradición, quizá, ¿no? De decir, el hombre tiene el dominio sobre los animales. No voy a entrar a temas de la tradición judeocristiana ni de la filosofía a lo largo de los años, pero quizá esa visión de que el hombre es el que tiene el dominio sobre la naturaleza, sobre los animales, nos coloca entonces en un punto 100% antropocentrista, ¿no? Nos coloca en la pirámide, ¿no? En la punta de la pirámide, y hacia abajo todo, todo está para nosotros, ¿no? Y en esa conciencia que todo está para nosotros, nosotros podemos incluso hasta violentar a los animales, violentar a la naturaleza, violentar incluso a otras personas que consideramos, ¿no? Ese es el racismo, ¿no? Sí, el ser humano está en la punta de la pirámide, pero si le preguntamos a un supremacista blanco, quizá del Minuteman, de allá de Radical de Texas, pues va a decir, no, bueno, o sea, yo estoy en la punta de la pirámide. Los latinos, los negros y todos los que no son como yo están abajo, ¿no? Entonces, también, ¿no? Dentro de esa visión antropocentrista,
pues discriminamos a otros, ¿no? Y con más razón, pues en este caso, en esa mentalidad que tienen todas estas personas y en la que hemos estado sumergidas las sociedades, discriminamos a los animales, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre las víctimas por violencia? Realmente yo les preguntaría, si golpean, ¿no?, a un joven de 23 años, ¿no?, le dan una golpiza, si patean, golpean, agreden, ¿no?, con gritos, violencia verbal, física a una mujer, si abandonan, ¿no?, a un menor de edad o a un adulto mayor, le gritan y lo tienen, pues, en un cuarto abandonado, ¿no? Y a un perro, ¿no? Y no voy a hablar solamente de perros y gatos, porque ese es un problema, que creemos que solamente las víctimas de la violencia animal son perros y gatos, pero ahorita para efectos de poner este ejemplo, entonces, bueno, pues es un perro, pues bueno, si se le grita y se le pega, pues todos van a sentir lo mismo, ¿no? El joven veinteañero, la mujer, el bebé, el adulto mayor y el animal no humano, ¿no? O sea, perro, gato, pues un cerdo, la vaca, todos vamos a sentir exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a sentir dolor, vamos a sentir miedo, vamos a sentir estrés, ¿no? Sufrimos todos por igual. Entonces, no hay una diferencia. Cuando hablamos de las víctimas por violencia, no hay una diferencia. Todos compartimos exactamente lo mismo, ¿no? Dolor, estrés, sufrimiento, miedo, todos por igual. Por eso es que siempre insisto en que violencia es violencia. Y eso es algo que a todas las personas que nos ven se les quede esa semilla en la cabeza, en que violencia es violencia, sin importar condición socioeconómica, sin importar género, sin importar raza, sin importar creencias religiosas, sin importar preferencias sexuales, sin importar la especie. Todos somos iguales en ese sentido, ¿no? No hay diferencia alguna, y violencia es violencia, sin distinción alguna. La misma violencia que sufren los animales no humanos, ¿no?, es exactamente la que sufrimos y sentimos los animales humanos. Entonces, empezando desde ahí, ¿no?, clarificando este tema, ¿no? Sin embargo, pues podemos avanzar a la pregunta que hoy ya no, entrando en materia, ¿no?, hacia la violencia hacia los animales, pues teniendo esta diferencia, ¿cómo castigamos o cómo hemos castigado esta violencia, ¿no? De manera natural, el ser humano considera que la violencia, pues, es un elemento negativo, ¿no?, es un elemento que no se debe de permitir en las sociedades, ¿no? Entonces, de ahí que surge el derecho, ¿no?, como para crear un orden, ¿sí?, de convivencia, y así empiezan a funcionar los sistemas jurídicos, ¿no? A ver, no vamos a permitir una persona que violenta a otros, está quebrando la paz, ¿no?, la armonía, ¿sí? Además de que está, evidentemente, afectando a ese sujeto, ese individuo, ¿no? Entonces, de ahí que se empieza a castigar, ¿no?, a través del derecho, ¿sí? Responde ante este interés social, ¿sí? Empieza a castigar los actos de violencia hacia los animales, ¿no? Y relativamente, bueno, el movimiento de los derechos de los animales, cuando hablamos de los derechos de los animales, les puedo decir a todos los que nos escuchan que no es un movimiento de millennials, ni de centennials, ni de progres, ni del movimiento woke, ni nada por el estilo de los absurdos que luego se leen en las redes sociales. Aunque todo el mundo tiene esa intención de querer participar, pero bueno, muchas veces se leen disparates, ¿no? No son los derechos de los animales un movimiento reciente. Como cápsula cultural, ¿no?, una especie de brevario cultural, ya desde la antigua Grecia se hablaba, ¿sí?, sobre estos temas, sobre la violencia, el sufrimiento, el respeto a los animales. Pero si nos vamos todavía más atrás, si
dejamos a un lado el mundo occidental, que es donde vivimos y creemos muchas veces que el mundo occidental es lo único que existe en nosotros, bueno, desde hace más de 2000, 3000 años, ¿no? Ya en las antiguas sociedades hinduistas, budistas, ya se hablaba sobre los principios de la no violencia. Y desde ahí, desde los principios de la no violencia, se hablaba ya, ¿sí? O se incluían a los animales, se hablaba de los seres sintientes en general, ¿no? Las antiguas enseñanzas del Buda ya mencionaba el tema de la compasión, que la compasión debía de ser completa, ¿no? Hacia todo aquel ser sintiente, entiéndase, humano o no humano, en este caso animal, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, no es un movimiento progresista. Justiniano en el Corpus Juris Civilis ya se empezaba a mencionar este tema de los animales y tenemos las primeras leyes ya como el derecho positivo, ¿sí? Ya leyes como tal, ya en la era moderna, pero fíjense que la era moderna ya desde el 1600 en Irlanda aparecieron los primeros cuerpos de leyes de protección a los animales, ¿no? Que de ahí fueron a las 13 colonias. Entonces, no es un movimiento de progres, ¿sí? De millennials o centennials, que yo no lo soy, yo soy de generación X, ya es muy antiguo, ¿no? Desde muchos años. Quizá lo que es nuevo o relativamente reciente, que es donde hay la confusión, es cuando incluimos o hablamos del veganismo, ¿no? Que eso es una postura ética, ¿no? Una postura ética sobre el respeto hacia los animales, hacia cualquier animal, sin excepción, ¿no? Y que surge básicamente a finales de la década del siglo pasado, ¿no? Empieza a haber un gran debate en las facultades de filosofía por los profesores Peter Singer con su famoso libro de Liberación Animal y después Tom Regan con grandes textos, Gary Francioni. Entonces, desde las escuelas de filosofía es donde empiezan a plantear toda esta visión y este concepto de postura moral, ¿sí? Hablar ya del tema moral y ético en contra de la explotación, uso, maltrato, violencia hacia los animales, ¿no? Y aquí es interesante porque ya empiezan ellos a clarificar las palabras del uso, explotación, violencia hacia los animales, ¿no? Entonces, de ahí es que surge todo este movimiento de las organizaciones, ¿no? Entre una de las que se funda en este siglo, en la cual soy director en México de Anima Naturalis, que este año cumplimos 20 años a nivel internacional y a finales de mes cumplimos 15 años en México. Pero si ustedes recuerdan, PETA, que es probablemente la organización que más pueden tener ustedes en la mente, pues ustedes recordarán en los 90s, cuando había galas de artistas, tiraban pintura o sangre en los abrigos de piel de muchos famosos, se empiezan a grabar estos videos en los cuales todos estos animales de granjas están, el infierno que sufren, o sea, se trata de visibilizar esa violencia que viven los animales, ¿no? Y posteriormente vienen las redes sociales, ¿sí? Y con las redes sociales tenemos ya una intercomunicación impresionante, nos enteramos en tiempo real, hoy gracias a ellas podemos saber qué está pasando o qué acaba de pasar hace unos minutos en Chihuahua o en Perú o en España, lo podemos entender, ¿no? Con la tecnología, con los teléfonos, podemos ya hasta grabar y entonces se suben a las redes sociales. ¿Y qué es lo que provocó esto, no? Que como de manera natural la sociedad, ¿sí? Se empieza a molestar, ¿no? Se enoja, se enfurece, ¿sí? Muchas de esas son las palabras, y se ve en las redes sociales cuando empieza a haber actos de violencia hacia los perros, hacia los gatos, ¿no? Empiezan hacia perros y gatos, ¿no? No voy a entrar a detalles sobre la famosa disonancia cognitiva que luego tenemos muchos, pero se empieza a ver un reclamo social, ¿sí? Una indignación sobre ese maltrato. Y así es como en el mundo del derecho empiezan
el legislador, los legisladores empiezan a darse cuenta que la sociedad está condenando todos estos hechos, que exige castigo a todos estos hechos, y de manera natural los legisladores, como funciona el derecho, que es progresivo, entonces empiezan a legislar, ¿no? Empiezan a legislar y a considerar como delito todos estos actos. Empezamos a definir lo que es maltrato, lo que es crueldad, tipificamos, ¿no? Las diferencias son lesiones que causan la muerte. Entonces el legislador empieza, ¿no? Ante ese reclamo social, ese interés social, empieza a legislar. Es a partir de los perros y gatos. Yo siempre pongo que el derecho ha avanzado a través de los perros y gatos. ¿Por qué? Porque si bien empiezan, ¿no? Esto va muy relacionado a finales de los 80, principios de los 90, cuando se empiezan a hacer las cumbres de la Tierra, se empieza a hablar sobre el medio ambiente, la naturaleza, etcétera. Bueno, los animales se les consideró en ese momento, con esa visión que se tenía, como anexos al tema de la biodiversidad, anexos a los ecosistemas, y ahí van. No se les dio como la importancia del individuo per se, ¿no? Como, ¿no? Van anexados ahí, dijeron, pues, está el medio ambiente y ahí van, ¿no? Y hay que protegerlos porque hay que proteger todo y hay que hablar de ese tema, ¿no? Pero no se les dio ese tratamiento específico como hoy por hoy, en el siglo XXI, ya hablamos de esto, ¿no? Y así empieza a avanzar, ¿no? En el mundo jurídico en México, hasta que al día de hoy, ¿no? Tienen aquí una serie de datos, el nivel INEGI, lo que les puedo dar. Hoy tenemos un mapa donde en 31 estados del país se castiga, ¿no? El delito del maltrato animal, ¿no? Habrá excepciones, o sea, habrá diferencias, ¿no? Hay códigos penales muy rupestres, muy escuetos, como el Código Penal de Sinaloa, ¿no? O como el mismo Código Penal de la Ciudad de México, y otros muy avanzados que tipifican hasta la falta de darle alimento, cobija, un espacio, agua, el abandono, como el Código Penal de Campeche, ¿no? Es decir, que tipifica mucho más. Hay otros estados, ¿no? Por ejemplo, en Coahuila, que ya se considera también el delito el videograbar un acto de violencia hacia los animales y difundirlo, ¿no? Como un agravante. Pero bueno, digamos que de manera general, en algunos estados las sanciones son más elevadas, de hasta 8 años, en otros son muy escuetas como Aguascalientes, desgraciadamente, o Sinaloa, que son de los códigos penales del país con las sanciones más bajas, ¿no? De ahí partimos en que después empiezan a legislar, ¿no? Todas estas leyes de protección a los animales en los estados, ¿sí? Como lo ven las personas que nos están viendo, si son abogados, pues se darán cuenta que del derecho penal, ¿sí? Básicamente es donde se empieza a hacer esta protección, a castigar la violencia hacia los animales, y luego pasamos a los términos del derecho administrativo a través de hacer todas estas leyes, en donde hoy, que por cierto, Chiapas sigue siendo el único estado del país que no tiene todavía como delito el maltrato animal. Tlaxcala recientemente, hasta apenas en diciembre, que lo incluyeron en su código penal, eran los únicos 2 estados que no lo consideraban, ¿no? Y el día de hoy solamente el estado de Oaxaca es el único que no tiene una ley de protección hacia los animales, ¿no? Sin embargo, ahí todos los estados ya lo tienen. Si me preguntan, y ahorita la siguiente pregunta donde entraremos más, si están funcionando las leyes que tenemos o no, que ya es interesante, les puedo decir que en la mayoría de los cuerpos de las leyes en los estados, pues son como que copy-paste, ¿no? Como que nuestros legisladores se esforzaron demasiado, por decirle, los de Baja California Sur, le hablaron a sus amigos de Baja California Norte, dijeron, oye, tú ya sacaste la ley de protección animal, pásame tu borrador, le cambio algunas cosas, puntos y comas, y nosotros ya las sacamos, ¿no? Entonces, desgraciadamente uno lee las leyes de los estados y se puede dar cuenta que, bueno, se esforzaron demasiado muchos. Hay otras que son, de verdad, no puedo decir que todas, ¿no?
Hay otras que sí fueron con mucho más interés, pero esto se atiende a que ha habido, ¿no?, legisladores en los estados que han tenido esta causa de manera de convicción y que gracias a ellos han mejorado y perfeccionado estas leyes, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos un desfase de unas leyes mejores que otras, ¿no? Pero al final de cuentas, como siempre lo he dicho, toda ley es perfectible, ¿no? Toda ley es perfectible, ¿no? Pero lo importante es que hoy tenemos ya un marco normativo, ¿no? Hoy ya existen leyes. Y eso fue a nivel de los estados. A nivel federal, lo que me podrán preguntar, bueno, ¿y qué pasa, no, Arturo, a nivel federal? Bueno, pues sí, tenemos la Ley General de Vida Silvestre, ¿no?, que es, se incluye a todos los animales silvestres, ojo, terrestres, ¿no?, porque la fauna marina no está considerada ahí. La fauna marina está considerada la aberrante, por el simple nombre, se llama Ley General de Pesca, ¿no? Es una cosa espantosa, pero bueno, ahí está la fauna marina incluida en la Ley General de Pesca. En la Ley General de Vida Silvestre están todos los animales terrestres, pero es una ley, bueno, ya arcaica, que prácticamente tiene como finalidad darle el aprovechamiento al ser humano, ¿no?, a las personas, de estos animales, ¿no? Podríamos tener toda una plática sobre ese tema, sobre lo arcaico y obsoleta que es la Ley General de Vida Silvestre. Y surge después la Ley Federal de Sanidad Animal, ¿sí? Pero como objetivo básico, decir, bueno, todos estos animales que nos consumimos, los animales de granja, ¿sí?, vacas, pollos, cerdos, ¿no?, las gallinas para los huevos, los borregos, todos estos animales que son para consumo, bueno, pues como no los comemos, pues tenemos que cuidar nuestra salud. Es importante. Entonces hay que tenerlos bien para que no nos enfermemos, ¿no? Lo estoy hablando en términos muy simplistas y muy básicos, pero la idea es esa, les quiero transmitir que esa es la visión muy básica y simple, ¿no? Como no los comemos, entonces hay que tenerlos bien, hay que hacer una ley para proteger nuestra salud, ¿no? Priorizando lo humano, ¿no? Entonces ese es realmente el objetivo principal de la Ley Federal de Sanidad Animal. Sin embargo, después surge ahí un capítulo de bienestar muy interesante, por cierto, y se empiezan a crear normas oficiales sobre, yo llamo, cómo matamos bonito o cómo matamos menos feo a los animales, cómo los trasladamos menos mal a los animales, aunque siga habiendo un uso y una explotación de ellos. Pero bueno, como les decía, al final de cuentas son leyes, son normas. Si me preguntan a mí de manera particular, claro, yo soy abolicionista y yo quisiera que no se usara y no se utilizara ni se explotara ningún animal en el planeta Tierra. Y mi gran deseo es que todos los miles de millones de seres humanos en el planeta Tierra fueran antiespecistas, ¿no? Que fueran veganos antiespecistas. Pero como las utopías, pues son utopías, entonces, por lo menos en este momento y en lo que me queda de vida, no creo que toda la humanidad se vuelva antiespecista, vegana, y que ya no haya una explotación a los animales. Entonces, regresando al baño de la realidad, ¿no? Y de la realidad, bueno, pues tenemos estas leyes y estas normas que mal que bien, ¿no? A nivel interior no estaremos muy de acuerdo, pero es lo que tenemos. Y bueno, pues se trata de que los animales, en este caso de consumo, pues no sufran mal, ¿no? Ahora, la gran pregunta, que ya les di este mapa de cómo está México en general, podríamos decir, bueno, está muy bien México, ¿no? Prácticamente a nivel jurídico está muy bien, ¿no? Y cuando nos evalúan a nivel internacional, bueno, México sale con palomita porque dicen, bueno, qué maravilla, en casi todo el país se castiga la violencia, ¿no? La crueldad, los actos de maltrato hacia los animales, tienen leyes para esto, para lo otro, y todo eso, ¿no? Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿están funcionando las leyes que tenemos? Que creo que esta pregunta no la podemos hacer sobre cualquier tema que haya, ¿no? Es la gran interrogante, como si fuera los expedientes secretos X, ¿no? Quizá a lo mejor los más jóvenes no saben, no vieron esa serie, pero bueno, recuerden que yo soy uno de la generación X y me acuerdo si se aplican o no se aplican estas leyes, ¿no?
Y el gran problema es que no como debiera de ser, no como quisiéramos, ¿no? Por darles algunos datos para no aburrirlos con una numerología, ¿no? Pero simplemente fíjense, nosotros que publicamos tenemos un sitio que se llama sinmaltrato.org, que es un atlas de maltrato animal, que lo lanzamos hace 2 años, que la intención de esto era justamente un día que estábamos ociosos en Anima Naturalis, entonces fue de, bueno, y ya tenemos todo este marco normativo, se está cumpliendo, ¿sí? Porque pues a los animales no les sirve de nada pues tener derechos en las leyes, que se tipifiquen como violencia en los códigos penales. A los animales de nada les serviría tener una maravillosa, estar mencionados en la Constitución, no les sirve de nada, eso no les cambia la realidad a los animales, ¿no? Lo que les cambia la realidad a los animales, o les debe de cambiar la realidad a los animales, es que se apliquen las leyes, ¿no? Y no solamente a los animales, sino creo que a los animales no humanos, sino también a nosotros, los animales humanos, ¿no? Nos cambiaría toda la situación si se cumplieran las leyes. Y bueno, así fue que decidimos hacer este atlas de maltrato animal, que este año estamos por sacar la evaluación de los años 2021 y 2022. Nos dimos a la tarea de hacer todo un mapa, rastrear toda la información vía transparencia, que esperemos que siga existiendo, ¿no? Los mecanismos de transparencia del INAI a nosotros nos sirven muchísimo. Y bueno, les doy unos datos. Entre el año 2019, 20 y 21, hubo en total en esos 3 años 3,639 carpetas de investigación que se abrieron en todo el país por violencia hacia los animales, ¿no? Por el delito de maltrato animal, ¿no? Fíjense, 3,600 carpetas de investigación. Pero el dato interesante es que de ahí se empieza a desinflar a 176 vinculados a proceso, ¿no? Vean nada más las carpetas de investigación, se disminuye abruptamente el número de vinculados a proceso y todavía más un dato más triste. En 3 años en todo el país solamente se dictaron 28 sentencias por los delitos de maltrato y crueldad animal, ¿no? Entonces, fíjense que pues es muy bajo, ¿no? Es bajísimo, es prácticamente nada, 28 sentencias en 3 años en todo el país, en un país donde vemos a diario casos y casos y casos y casos de violencia a los animales de extrema crueldad, pues es prácticamente nada. Cuando entonces le preguntamos a las fiscalías, incluida la de Aguascalientes, ¿no? Oye, ¿has capacitado a tus agentes del Ministerio Público en estos delitos? Bueno, solamente 5 estados de la República han capacitado a sus agentes del Ministerio Público, ¿no? Han hecho al menos una capacitación, concientizar al personal de las fiscalías, ¿no? Sobre este delito, que es importante que se capacite, ¿no? Que se les dé a conocer. Ninguna fiscalía, excepto la de la Ciudad de México, tiene como un área tal, ¿no? Destinada para el tema de actos de los delitos de maltrato y crueldad animal. Pero fíjense ustedes, un país donde somos México, uno de los con mayor violencia hacia los animales, un país que tenemos un marco normativo muy vasto en ese sentido, que es perfectible, yo les llamo cuasimodos, ¿no? Digo, bueno, nuestras leyes cuasimodos, ¿no? Tendrán jorobas las leyes, ¿no? Pero son leyes, ¿no? Y no porque sean unos cuasimodos con algunas jorobas que algún día serán estupendamente atléticas nuestras leyes, no por eso, porque son cuasimodos, no se cumplan, ¿no? No se apliquen. Entonces, eso es el tema de materia penal. Si nos vamos a las evaluaciones de cómo están todas estas leyes de protección ya a nivel de los estados, bueno, pues verán ustedes que le dan muchas atribuciones a las dependencias, ¿no? Dicen, no, la Procuraduría Ambiental, prácticamente todas las secretarías de educación tienen atribuciones para, que se me hace formidable, y se me hace que de ahí es el camino, ¿no? Ahorita hablaremos de eso, para educar desde los colegios la importancia del respeto a la vida de todos los seres sintientes, sin excepción.
Y entonces las secretarías de educación, ninguna en el país de los 31 estados, ninguna ha hecho nada al respecto. Le preguntamos a las secretarías de medio ambiente, oye, pero aquí tú tienes estas atribuciones para generar campañas de concientización, de visibilizar la violencia hacia los animales, de maltrato y crueldad animal. Y bueno, quizá hay muchos funcionarios que creen, piensan que el maltrato animal es que les estamos preguntando si han hecho campañas para proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Les recuerdo, a veces estamos como en la dimensión desconocida, ¿no? Cuando leo alguna de las respuestas así, siento que me pierdo en la dimensión desconocida y me cuesta mucho trabajo entender, ¿no? ¿Qué entendió el servidor público? Que dices, bueno, no te preguntes si la biodiversidad y los ecosistemas, ¿no? Te pregunté muy puntual sobre violencia y maltrato a los animales. Hay otros que nos responden evidentemente que no, porque no hay recursos, y así eso pasa. También en muchos estados tienen estos fondos para protección animal, que dicen, vamos a destinar recursos para hacer esto, ¿no? Pero están en ceros, ¿no? Chihuahua, el Estado de México, no todos los estados tienen estos fondos contemplados en sus leyes, pero los que los tienen, ninguno les destinan recursos, bueno, salvo la Ciudad de México, que tienen el fondo ambiental, que ahí incluyen a los animales, pero desgraciadamente la partida que va a los animales los destinan no para eso, ¿no? Los destinan para otra cosa, ¿no? Entonces tenemos de manera general la pregunta si están funcionando las leyes que tenemos, pues esas son las leyes locales. Si me preguntan, Arturo, ¿y las leyes federales? Entonces ahí ya empezamos a entristecernos y enojarnos un poco más. Nosotros estamos haciendo una investigación, por ejemplo, en el caso de fauna silvestre, estamos por sacar una campaña una investigación sobre tráfico de especies. Y bueno, vamos a ver, el tráfico de especies hay una violencia como tal, ¿no? Hacia estos animales. No entiendan solamente que la violencia es, y eso es importante, que la violencia es el maltrato al perro o al gato, no. La violencia que sufren miles y miles y miles de loros en este país, víctimas del tráfico de especies, es terrible. ¿Y por qué digo violencia? Fíjense nada más un dato, de cada 10 que cazan en cautiverio para ser víctimas del tráfico, 8 se mueren, porque los adormecen, los drogan estos animales, los meten en cajas, los mandan en contenedores en altas temperaturas y por eso se mueren. Entonces, imagínense nada más la agonía y la violencia que están ejerciendo sobre todos estos animales, ¿no? Entonces, el tráfico de especies, claro que por supuesto es una violencia hacia ellos, terrible y son víctimas, y que en México está considerada el tráfico de especies como delincuencia organizada por la propia Ley General de Delincuencia Organizada. Sin embargo, es un delito de carácter federal. La Fiscalía General de la República, en su subprocuraduría de delincuencia organizada, no tiene contemplado el tráfico de especies, ¿no? No lo tiene contemplado. La unidad de inteligencia financiera tampoco tiene un área, y siendo que el tráfico de especies está considerada como la tercera actividad criminal más redituable para el crimen organizado en el mundo, son miles de millones lo que hay, y siendo México uno de los 5 países con una mayor diversidad de fauna silvestre, estamos en el club de los 5 privilegiados, bueno, pues la unidad de inteligencia financiera nunca ha tenido un área específica para eso. El Centro Nacional de Inteligencia, el antes ex-CISEN, desde que era el CISEN, yo recuerdo, no sé muy bien, no había un área de tráfico de especies, tampoco actualmente se investiga. Nos vamos a los números y a los datos de denuncias o carpetas de investigación por tráfico de especies, son menos en los últimos 2 años han sido menos de 100 y las sentencias son menos de 15. O sea, entonces, pues prácticamente es nulo la aplicación o no están funcionando las leyes, ¿no? Y si nos vamos al lado de los animales de granja, que son los animales que sufren el mayor infierno en el mundo, donde se sacrifican simplemente en México al año más de 1,000 millones de animales terrestres, sin contar los peces,
y que hay normas, como que yo le digo, la norma para matarlo bonito, ¿no? Matarlo sin dolor, pero al final de cuentas, olvidémonos lo que yo piense, opine de la norma. Es una norma donde se le debe al animal de insensibilizar y sacrificarlo de manera inmediata. Bueno, resulta que nuestras autoridades que se encargan de eso, la Secretaría de Agricultura, a través del SENACIC, el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, bueno, pues en los últimos 5 años, no, 10 años, nunca han hecho una visita de inspección, verificación, ni tampoco han puesto una sanción, ¿no? Entonces es en ceros, ¿no? Está la ley, pues está en ceros. Entonces, a la pregunta si nos hacemos si están funcionando las leyes que tenemos, pues yo quisiera darles otra respuesta que no fuera esta, pero no, o sea, no están funcionando porque no se están aplicando, ¿no? Y de ahí a la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿prevenimos la violencia hacia los animales? ¿No? ¿La prevenimos? Voy a dejar esto, a ver, detener, ¿cómo puedo detener ya la presentación? ¿Me ven a mí o ven la presentación? Estamos viendo la presentación. Okay, y se ve, hay un segundo plano donde se ven las personas que estamos. Ahora, ¿cómo la detengo? Detener. Aquí ha de ser. Ya, ¿no? Ya me ven a mí. Ok, no. bueno. No. Vamos a ver la presentación, Arturo. Aún se ve la presentación. Sí. A ver, déjame ver si yo puedo hacer algo acá. Sí, por favor. Dejar de compartir. Exacto, Sí. es ahí. Ya, perdón que no soy tan eficiente con la tecnología a veces. Disculpa. Francisco, pero si está en primer plano Víctor, creo, no sé si puedas hacer algo ahí. Está en primer plano la persona que hable. ¿Habla? Pero lo verifico. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Okay. Mari. Bueno, prevenimos nosotros, en general, ¿hay una prevención hacia la violencia de los animales? No. Y a las siguientes preguntas que que podrían ver ahí es, ¿la violencia hacia los animales no humanos es un detonante de violencia social? La respuesta es que sí. Y esto es un tema que no entendemos. Y que no entendemos porque además seguimos legalizando la violencia hacia los animales, ¿no? Me dirán, bueno, Arturo, ¿y cómo está legalizada si por un lado, en el marco normativo, sancionamos, ¿no? Consideramos delito ciertos actos de maltrato, dolor, sufrimiento, y es un delito? En otros, en las leyes estatales, son sanciones administrativas. ¿Por qué, Arturo, hablas de violencia legalizada hacia los animales? Pues sí, así están las incongruencias que tenemos hoy en el mundo del derecho, en México, ¿no? Recuerden la dimensión desconocida que luego hay en los congresos locales. ¿Quiénes son las principales víctimas de esta violencia legalizada como tal? ¿Sí? Abierta e impune, ¿no? Porque una cosa es la violencia que sufren, ¿no? Muchísimos animales, ¿no? Pero la sufren porque no se cumplen las leyes, no se cumplen los marcos normativos. Y otra cosa es la violencia que sufren ciertas especies de manera deliberada y abierta y permitida en los marcos jurídicos, ¿no? Suena tremendamente incongruente. Bueno, pues son los toros de lidia, los gallos, ¿no? Básicamente. Ahí tenemos el claro ejemplo de una violencia legalizada expresamente, ¿no? Porque si bien encontramos nosotros en las leyes de protección a los animales en los estados, que su principal objeto es darles protección, hablamos de las 5 libertades, etc., 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 pero más adelante los legisladores, todos los criterios con los que fundan la ley, se les ocurre decir, bueno, pero sí, pero no, ¿no? Es como el sí, pero los toros y los gallos no.
¿Por qué? Porque pues es que estos son nuestras fiestas, son nuestras tradiciones, es nuestra cultura, y bueno, pues vamos a ser incongruentes un poquito, ¿no? Porque no hay de otra palabra más que la incongruencia, desde el punto de vista jurídico, la incongruencia normativa de que hagas una ley de protección a los animales y exceptúes a ciertas especies por determinados argumentos, ¿no? Evidentemente, los argumentos que dan, bueno, son las tradiciones, la cultura, etcétera, cuando, bueno, dentro del ordenamiento jurídico, la Suprema Corte ya ha establecido, a través de un amparo en revisión, cuando se prohibieron las peleas de gallos en el estado de Veracruz, la Suprema Corte de Justicia lo dijo, que ninguna práctica que conlleve maltrato y sufrimiento animal pueda considerarse amparada por la Constitución, los derechos de la cultura, la propiedad privada o el empleo. Pero vamos, los efectos de esa sentencia de la Suprema Corte solamente fueron para el caso de Veracruz en cuanto a las peleas de gallos, no tiene unos efectos para todo el país, pero es un criterio ya, es una resolución que dieron los ministros de la Corte en ese tenor. Los amparos que han interpuesto galleros en muchos de los estados, o los taurinos, donde están los 5 estados que se han logrado prohibir las corridas de toros, han perdido precisamente los amparos. La Corte no les ha dado la razón. Sin embargo, ¿no? De manera deliberada, por un lado, los legisladores en los estados siguen permitiendo la violencia legalizada hacia estas especies, ¿no? Con estos argumentos, nuevamente poniendo por encima, porque es mi tradición, porque es mi gusto, si no les gusta no vayan, se van a extinguir, de los taurinos, paréntesis, voy a foros y foros y foros y los oigo unos que dicen que son especie, otros dicen que son raza, ni ellos saben mismos, pero no es una especie, es una raza, pero dicen que se va a extinguir, y que prohibido prohibir, ¿no? Que es la más reciente, ¿no? Para al final de cuentas el legislador voltea para otro lado y dice, pues sí soy incongruente poquito, pero las autoridades, ¿no? Del municipio, ahora que estamos a través de la Universidad de Aguascalientes, bueno, pues el alcalde de Aguascalientes, ¿no? Pues él de manera abierta, flagrante, decide no cumplir con la normativa. El señor no quiere cumplir con la normativa. Ni los empleados del Ayuntamiento de Aguascalientes, ni los empleados del gobierno del estado de Aguascalientes, pero tampoco los empleados del municipio de León, de Morelia, de San Luis Potosí, de Pachuca, de Querétaro, Moroleón, Guadalajara, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro del marco normativo, ¿sí? La NOM 033, la Ley Federal de Sanidad Animal, se les olvida a nuestros servidores públicos la palabra federalismo. Creen que no existe la federación y que las leyes federales no son de su incumbencia, ¿no? Son como aislados. Entonces no las acatan, tampoco las normas, la norma 033, cuando dice que estas autoridades, pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Aguascalientes, tiene la obligación de vigilar y dar cumplimiento a una norma sobre los métodos de matanza de animales domésticos y silvestres, la cual, sorpresa, ahí no están excluidos los toros, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo sostengo que me tachan de analfabeta, los taurinos, cuando digo, no es ilegal la tauromaquia como tal, no es ilegal el espectáculo, ¿no? Lo que es ilegal es la actividad del matador, ¿no? Conocido como torero. ¿Por qué? Porque mata a un animal, ¿sí? En este caso doméstico, porque el toro de lidia es un animal doméstico, lo mata fuera de los supuestos que señala la ley y lo mata fuera de los métodos que señala la norma oficial mexicana, que ninguno de los dos ordenamientos excluye a los toros de lidia. Entonces, si nos vamos a las definiciones de qué es ilegal, bueno, pues ilegal es todo lo contrario a la ley. Entonces, por eso se los comento. Sí, la actividad de los matadores es ilegal en México. Contraviene las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la norma oficial
033. Pero Arturo, entonces, si es ilegal la actividad de los matadores, ¿por qué se ha permitido durante años una matanza ilegal? Una buena pregunta. Bueno, ¿por qué se ha permitido durante años una matanza ilegal? Bueno, yo les podría decir, pues por la omisión de las autoridades. Volvemos a lo mismo. Tenemos un marco normativo a favor de los animales para prevenir, erradicar, ¿no?, la violencia que sufren, pero no se cumple. No se cumplen estas leyes, no se cumplen estas disposiciones, ¿no? Entonces, ese es el panorama dentro del punto, el mapa jurídico en el que está el país, ¿no?, como tal, de manera muy resumida. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer mucho. No solamente los activistas que estamos en una ONG o los voluntarios en sociedades protectoras, rescatistas, son los únicos que debemos hacer algo. No. La violencia hacia los animales nos debe de importar a todos, sin excepción. Todos debemos de sensibilizarnos hacia la violencia hacia los animales. ¿Por qué? Porque la violencia hacia los animales es un detonante de violencia social. Y miren, les podría poner muchísimos casos, pero les voy a poner un caso muy rápido. El caso que sucedió en Chihuahua, me parece que fue en el 2012, 2013, no me acuerdo el nombre del municipio, pero había unos adolescentes de 12 a 14 años que jugaban a ser sicarios del Cártel de Juárez, así de terrible, ¿no? Jugaban a ser sicarios del Cártel de Juárez, evidentemente porque están sumergidos en la violencia en la que está el país, ¿no? Entonces, estos muchachos, estos adolescentes, jugando que eran sicarios del Cártel de Juárez, decapitaron unos perros. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada, porque dijeron, otra vez, el especismo, ay, son perros, son animales, están, bueno, pues sí, muy mal, pero ya no lo vuelvan a hacer. Y el que ya no lo vuelvan a hacer y no atendieron esos casos, no visibilizaron las autoridades, nadie en la sociedad pudo visibilizar que esa violencia que cometieron estos adolescentes contra estos perros que decapitaron provocó que de manera subsecuente secuestraran a uno de sus vecinos de 9 años y lo mataran. Y murió un niño de 9, 10 años. ¿Por qué? Porque se permitió esa violencia. Y esa violencia, ¿dónde se originó? ¿Dónde se detonó? Pues con los perros que decapitaron estos adolescentes jugando a que eran sicarios, ¿sí? En Estados Unidos y en Europa tienen más visto este tema. En Estados Unidos tienen muy bien perfilado las autoridades, el propio FBI, ¿no? Imagínense ustedes la serie, ustedes recuerdan Criminal Minds. Yo en algún momento deseaba, no vi las 10 temporadas, pero deseaba fervientemente que hubiera algún día un episodio, porque en el FBI lo tienen, que perfilaran a un homicida, porque tenía antecedentes de maltrato animal, y si lo hay, no vi ese episodio. Pero hoy por hoy el FBI perfila muchos de los asesinos seriales y he encontrado que el antecedente empezaron con violencia hacia los animales no humanos, ¿no? Hay muchos datos de muchos agresores en mujeres en los domicilios, en los hogares, de los agresores a las mujeres en el domicilio conyugal o en el domicilio, los domicilios empezaron violentando a los animales. En España hoy traen un proyecto en que muchas mujeres no salen de su domicilio, que son víctimas de violencia, no abandonan el domicilio porque no se pueden llevar a sus animales de compañía. Y entonces, ¿por qué? Por temor de que el agresor los mate. Entonces, ya están viendo en España políticas públicas para que los albergues, los refugios de estas mujeres tengan anexos para que puedan irse y abandonar el hogar con sus animales de compañía. Lo están viendo esa estrecha relación que hay, ¿no? A mí me preocupó demasiado. Nosotros como organización enviamos a la Universidad de Aguascalientes el año pasado un comunicado al rector solicitando que se tomaran las medidas porque nos afligió demasiado algo que pasó en la universidad, en la escuela, me parece que era de negocios, que unos jóvenes llevaron unas cabras recién nacidas, las amarraron y las rifaron,
¿no? Entonces hubo unos estudiantes con mayor empatía y denunciaron esto. Nosotros mandamos una carta que tuvo bien la universidad, la oficina del rector, en respondernos y que coincidían en que no se debe de permitir, ¿no?, ningún acto de violencia ni maltrato hacia los animales, ¿no?, invitando precisamente en que, bueno, en una universidad, en una escuela, se concientice sobre esto, ¿no? Se concientice que el día de hoy la persona, y no estoy diciendo todos, pero el día de hoy la persona que violenta un animal, ¿sí?, como lo que pasó en Sinaloa, el que mató a machetazos al perro Rodolfo, ¿sí?, pues terminó siendo después un agresor de su pareja, ¿sí? No estoy diciendo que el 100% de los casos, pero si se hubiera atendido desde un principio ese hecho de que mató a machetazos al perro, era muy probable, lo fue, como detonante de violencia social. En ese caso, la siguiente víctima fue su pareja, ¿sí? Entonces tenemos que no ver como aislada la violencia hacia los animales. Por eso, ¿qué podemos hacer? Yo les diría que lo primero es, a mí me gusta mucho una frase, y con esto quiero terminar, con una frase o lo que decía el maestro budista Thich Nhat Hanh. El maestro budista Thich Nhat Hanh decía una cosa muy importante que me gusta mucho y lo recuerdo. Decía, nuestra mente es como un huerto, ¿sí? Nuestra mente es un huerto. ¿Con qué semillas queremos sembrar nuestra mente? ¿Sí? Con las semillas de la violencia, del enojo, ¿sí?, de la irritación, o queremos sembrar semillas de bondad, de empatía, de compasión, ¿sí? ¿Qué semillas queremos sembrar en nuestra cabeza? ¿Sí? Y de esas semillas que sembremos en nuestra cabeza, ¿qué queremos cultivar? ¿Qué queremos que crezcan? Las semillas del enojo, la indiferencia, la violencia, o las semillas de la bondad, de la compasión, de la empatía. Porque al final de cuentas nuestra mente, cuando va germinando eso, decía, se vuelve un bosque. Y ese bosque que nosotros tengamos, sí, que va a germinar, es lo que va a definir, o sea, nuestra mente, va a definir nuestras palabras, nuestras acciones, ¿sí? Nos va a definir cómo nos comportemos, cómo vemos el mundo y todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer desde sembrar. Yo les diría y los invito, sembrar semillas, cultivar semillas de empatía, cultivar semillas de compasión, cultivar semillas de bondad, ¿sí? Cultivar semillas de no indiferencia, ¿sí? Y de ahí actuar, repudiar, condenar, ¿sí?, los actos de violencia a los animales, denunciar estos casos. No necesariamente se necesita que el activista, la organización, porque no podemos, ¿sí?, estar encima de las autoridades denunciando ni nada, sino también desde una ciudadanía que es víctima y llevamos sumergidos en una violencia desde hace casi 20 años o va para 20 años, ¿sí? Es que empecemos a tener conciencia que la violencia, ¿sí?, no importa si es hacia un animal no humano o un animal humano, que la violencia la debemos de condenar, la violencia la debemos de denunciar y debemos de concientizar y cultivar a nosotros mismos, los que son padres y tienen hijos, cultivar esas semillas de empatía y compasión. Eso es lo que todos podemos hacer. Nosotros, las organizaciones, seguiremos pues haciendo nuestro trabajo, pero ustedes pueden empezar a hacer eso, y con eso termino. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Arturo. Pues antes que nada, muy agradecidos, muy atentos a tus palabras. Y por aquí hay algunas notas en la conversación. No sé si alguien de las personas que escribió quisiera abrir su micrófono. La doctora Ana Cristina Ramírez Barreto dice: qué gusto estar aquí y poder escribirles. Es al inicio de la reunión. Juan Castillo, ¿qué hacer con el maltrato animal en los colegios públicos y privados? Saludos. No sé si quieras contestar o continuamos Sí, con las...
Sí. Es terrible que haya en colegios maltrato, ¿no? Que se violenten animales. Creo que es el lugar donde no debiera de haber. ¿Por qué? Porque un colegio, al final de cuentas, desde las primarias, secundarias, es el lugar donde los niños, las niñas, niños, adolescentes, se están formando. Justamente lo que decía, están captando todas esas semillas. Entonces, las escuelas son precisamente un reguero de buenas semillas, no solamente de conocimiento por conocimiento, sino de formación de personas, ¿sí? Formación de personas. Entonces, una escuela, un colegio que dentro de sus instalaciones permita actos de violencia, maltrato, crueldad a los animales, eso está sembrando en las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces tienen una responsabilidad terrible. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Denunciar. O sea, ver en el caso hay leyes, se sancionan, ¿sí? Denunciar, ver el tipo de maltrato que es y denunciarlo como tal, ¿sí? Denunciarlo, si es una escuela, pues ante la Secretaría de Educación del Estado, ¿sí? Ahí es donde intervienen también los padres de familia, ¿sí? Involucrar, no todo es, y eso es algo que tenemos que aprender, no todo es que lo hagan las organizaciones, todos los debemos hacer, los padres. Yo como padre también me indignaría y como padre no toleraría que mi hijo vaya a una escuela donde se permiten actos de crueldad animal, de violencia. Ahora, hay todavía todo un tema, desgraciadamente, pero ya es muy específico en las universidades, ¿no? Y en ciertas facultades donde todavía tienen que llevar animales y hacer prácticas en animales, todavía volvemos a lo mismo, es violencia legalizada todavía eso, ¿no? Pero en colegios se debe de denunciar y los padres son los que deben de reclamar en esos colegios y que las autoridades, en este caso la Secretaría de Educación del Estado, pues actúe, porque además que en el marco normativo debe de. Muy bien, muchísimas gracias. También está levantando la manita de Akin. No sé si quieras intervenir. Sí, hola, buenas tardes a todos. Aprovecho a saludarlo también al doctor y felicitarlo por las reflexiones que ha hecho con relación a, yo diría, a la brecha de implementación que hay entre la ley y la praxis. Y yo por ahí quisiera hacer un comentario con relación a lo que él ha señalado. Él señaló como el veganismo como, si bien moral, como algo utópico. Yo pienso que el veganismo, al igual que el bienestarismo, van marcando como principios. Y realmente hoy, digamos, se ha pensado mucho el derecho penal desde el punto de vista bienestarista y se tomó el principio de trato humanitario en palabras de Francione. Y, digamos, el abolicionismo, y para mí el veganismo parte, digamos, es un principio ético que compone al abolicionismo, podría ser tomado como un principio que debería guiar reformas legales. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, y lo he expuesto en varios sitios, yo pienso en un derecho penal no punitivo, o sea, en el sentido de que un derecho penal que se centre en la justicia restaurativa, ver en mediaciones, buscar mecanismos de reparación, vamos a decir, simbólica, mediante monumentos, educación, incluso en Argentina, yo en un caso que intervine, planteé y acordé junto con un fiscal la construcción de un monumento para concientizar a la sociedad con relación a los demás animales. O sea, ver esos mecanismos, ver las medidas educativas, después incluso el derecho de daño como propuesta quedaría también reformado, porque también el derecho de daño que sería civil, y uno puede pensar en lo penal también en medidas resarcitorias. Siempre se pone como beneficiario, por ejemplo, vamos a decir, al cuidado responsable humano, pero se pierde de vista al animal y no se ven canales para ver medidas que, yo doy un ejemplo, de un buen ejemplo en Argentina que uno podría considerar derecho penal, vamos a decir, no punitivo. En un caso de un puma que se colocó una trampa, perdió la pierna, en la justicia se fijó un acuerdo resarcitorio y se fijó una pensión para cubrir todas las discapacidades de este animal. Y es una buena medida también, además se complementó con una medida educativa. Yo pienso que el veganismo, entendido como esta idea de vivir sin explotar animales como principio, si va guiando tanto al derecho penal, al derecho de daños, va a mirar, o sea, no me quedo en el caso concreto, miro que todos los animales son usados, violentados, y busco la manera también de abrazar a otros animales. También ha habido situaciones en que se exhorta, en un caso en Argentina, al Poder Judicial a encargar una reforma legal para abarcar los demás animales. O sea, hay como medidas para no quedarse en la pena, en el castigar,
¿Por qué? Porque el castigo muchas veces nos llega a resocializar. Vemos el fracaso que hay con relación humana, y yo veo también en práctica, si no se acompaña de estas medidas, vamos a decir, simbólicas, que van a dar más de castigar, no veo que haya un cambio de la mentalidad social. O sea, yo por lo menos pienso, no sé qué piensa usted, de pensar un derecho penal más allá de quedarse en lo punitivo, o vamos a decir no punitivista. Aquí no se habla de eso, pero me parece importante ir por ese camino, empezar a debatirlo. Totalmente, tienes toda la razón. Voy comentando por puntos que mencionaste, estoy de acuerdo. Hay un tema, a mí lo he comentado. A ver, si bien el tema surge, ¿no? Todo este concepto de estar como postura moral, ¿no? Ética, en contra del uso, explotación de los animales, lo que es el veganismo, porque no es una dieta, es una postura ética y moral, ¿no? De cómo se ven los animales. Y toda esta corriente, todo este pensamiento, el gran reto que tenemos es que esa filosofía, ¿sí? Yo lo digo, tenemos todo ese bagaje filosófico, al final de cuentas, toda esa visión, esa postura ética y moral, poder hacer un engranaje en el mundo del derecho, ¿sí? Que ahí es donde no es tan fácil, ¿no? Porque el mundo jurídico, el mundo del derecho es profundamente antropocentrista y especista, ¿sí? Entonces, conciliar y empezar a hacer los mecanismos a nivel jurídico, que pueda haber ese engranaje, es una tarea que va a llevar mucho. Afortunadamente se ha iniciado, ¿no? Y deberá seguir impulsándose. Aquí en México, algo que se me olvidó comentar, pero tiene colación a esto, que bueno que lo mencionas, es que el pilar del derecho, el Código Civil, tanto federal como los 32 códigos civiles del país, son especistas. Y ahí empezamos con el problema. Se le considera a los animales objetos, bienes muebles, de entrada, ¿sí? Si bien ya apenas ahora, ¿sí?, que el derecho es dinámico y es progresista, y gracias y es lo que ha pasado también en Sudamérica, ¿no? Que luego las leyes están un tanto estáticas, pero que gracias a que se activan procesos judiciales donde los jueces o magistrados o ministros en Argentina, en Chile, o sea, empiezan a dar criterios y empiezan a abrir ventanas hacia dónde se puede ir, ¿no? Y es algo que está sucediendo, ¿no? De entrada aquí en México, claro, tenemos el primer punto o pendiente en que debemos de dejar de considerar a los animales como objetos en nuestras legislaciones civiles. Y eso va a tener una repercusión a nivel dentro del mundo jurídico muy importante, que eso va a dar paso a que demos saltos más grandes. Coincido contigo en la parte punitivo. Nosotros sacamos, de hecho, una publicación. Nosotros nos hemos estado en contra del populismo punitivo. Si bien es cierto, nosotros lo hemos dicho abiertamente, no sirve de nada eso de maltrato, el abandono de animales al Código Penal. Bueno, suena muy bonito, un eslogan muy popular, al abandonador de animales al Código Penal, ¿no? Y entonces, para saciar esa indignación, la gente va a estar de acuerdo y va a decir, claro, likes, que lo metan a la cárcel, lo metan 15, 20, 30, 40 años y no más, y si reencarna, que siga en la cárcel, ¿no? Es lo que vamos a decir. Pero eso en efecto no resuelve. ¿Por qué no resuelve? Porque no se pueden todas las conductas que provocan un maltrato, una incomodidad. Y aquí en este tema, cuando hablamos específicamente de perros, gatos, sí aplica luego los términos de bienestar, bueno, que esté en buenas condiciones el perro en su casa o el gato, y entonces las consideramos como un delito y van al Código Penal. No estoy de acuerdo y tienes la razón. Cuando vivimos un país en donde pues nuestra realidad es que entras por un delito menor a cualquier centro penitenciario en este país y sales con una maestría en cobro de piso y un doctorado en secuestro, ¿no? O sea,
no hay una adaptación social. O sea, tenemos un sistema penitenciario en México fallido y fracasado de la A a la Z. Entonces, luego termina siendo peor, ¿sí? Si una persona entró por una violencia brutal, va a salir más violento, porque lo que ve en la cárcel y va a vivir es más violencia aún. Entonces, pareciera que estamos en un bucle, que estamos, a veces sí, estamos como que en un hoyo negro, ¿no? Porque si también es cierto, la persona que, las personas que en Guanajuato amarraron unos perros vivos en un ferrocarril y que les pasó el tren por encima, pues ya te habla de que son personas con un grado de violencia muy fuerte y que son un peligro para la sociedad, ¿no? Como la persona esta que decía, mató a machetazos al perro y terminó después agrediendo y mandando al hospital a su pareja. Bueno, esa persona, pues, dices, debe de estar confinada. Es un peligro ya potencial a la sociedad. Entonces, es una línea muy delgada y ahí es un gran reto que se tiene de decir, bueno, si no podemos crear, meter a todos a la cárcel, hacer 100% punitivo, pero también como prevención. Hay unos casos en que sí son riesgos para la sociedad, muchos agresores, y esto lo tienen con datos muy puntuales en Estados Unidos, ¿no? Muchos que tienen muy bien estudiado esto. Yo te recomiendo, a lo mejor quizás seguramente la conoces, pero tiene muchísimos textos sobre este tema en particular es Nuria Querol, de allá de España. De hecho, ella es capacitadora en Estados Unidos. Nuria Querol ha escrito muchísima literatura al respecto sobre cómo darle tratamiento a todo esto, pero estoy de acuerdo. Para mí la mayor, lo principal debiera de ser la educación, políticas públicas, y cuando hablo políticas, o sea, debiera de haber políticas públicas contra la violencia, que no hay en este país y nunca han existido, ¿no? O sea, se habla que la violencia se debe atender desde la raíz, pero no se disminuye la violencia dando dinero. Se disminuye con políticas públicas y a través de la educación, de recomponer el tejido social. Es mucho trabajo, ¿no? Y ahí evidentemente entra pues el tema de la violencia hacia los animales, ¿no? Como un todo. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Voy a leer las siguientes preguntas porque siguieron llegando varios textos, entonces me lo permiten. Ana Cristina Ramírez Barreto dice, sí, hay que proteger al INAI, la información es nuestro derecho. También dice, han considerado en AN explorar e impulsar la justicia restaurativa, la justicia transformativa, la mediación, los mecanismos alternativos de la solución de conflictos. No sé si la doctora quisiera tomar el micrófono. Abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristina. Escuchan allí, ¿verdad? Aunque la cámara va a tardar un poquito. Muchísimas gracias por esta muy relevante plática. Yo creo que eso es justamente lo que tenemos que estar conversando, las formas de organizarnos para darnos cuenta de la limitación que hay en apostar a una transformación a partir de los instrumentos reguladores y de la incapacidad de hacerlos cumplir. Incluso si nuestro sistema judicial fuera el danés o el de Suiza, tenemos un problema tremendo para que cupiera toda la gente que maltrata animales en las cárceles. Entonces, también puse aquí en el chat, se los recomiendo mucho, el capítulo 5 del libro de Peirce Bernet sobre la hipótesis del link o la progresión de la violencia hacia los animales. Él es un muy estupendo filósofo y abogado verde o ambientalista o abogado por el medio ambiente.
espero que siga vivo. Y tiene ese libro maravilloso que se llama Confrontando el abuso animal, en donde yo leí este capítulo. Yo dije, esto hay que traducirlo y hay que publicarlo, y lo publicamos en Devenires. No es un texto muy nuevo, pero es un texto que yo les recomiendo mucho por claro y contundente. Desde luego que el tema del vínculo entre la violencia y que Nuria Querol aborda con una experiencia pues sumamente vasta y terrible. En Barcelona, me parece que fue poco antes de que saliera su tesis de maestría, de doctorado, alguien se metió a amputarle las manos en un refugio de perros, algo así como un centenar de perros. Fue una cosa, en fin, pero de todas maneras debemos tener mucho cuidado con esa línea argumentativa, porque, para resumir un enfoque muy atinado que hace Pierce Birne en una sola cuestión, nuevamente incurre en pensar que el que debe ser protegido es el humano del futuro. No, si hay violencia, si hay maltrato a algún animal, hay que revisar ese maltrato de ese animal no humano, porque fue maltrato a ese animal no humano, y no porque nos dé miedo el posible humano que vaya a ser lastimado en el futuro por un potencial agresor de humanos. Y pues formidable que estén explorando justicia transformativa, justicia restaurativa. Yo creo que sí, ahora el enfoque tiene que ser con la SEP, tiene que ser en las escuelas, tiene que ser en los centros de refugio de familias, mujeres, niños, para que se entienda que este problema pues es un problema de comunidades que están siendo dejadas de una sociabilidad que debería estar siendo solidaria, y abrir los ojos a quién está siendo violentado, sea de la especie que sea, y cuáles son nuestras mejores herramientas. La ley, con su capacidad, o sea, definitivamente a quien es peligroso hay que meterlo en una jaula, hay que encerrarlo, hay que castigar el delito, no se vale. La impunidad es desde luego que un elemento de gran que alienta y que cultiva la comisión de los delitos, pero no podemos confiar en que nos estamos dando abasto en ningún sentido. Entonces, pues eso, felicitar y ver cómo nos integramos para esta renovada y este horizonte de acciones y la información tan valiosa a Anima Naturalis respecto a las especies silvestres, el tráfico, formidables investigaciones que hacen, bien documentadas, bien sostenidas, y pues muchísimas gracias por ese trabajo. No, muchísimas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a continuar, si me lo permiten, con los mensajes que están en el chat. Y tenemos a Ana, me imagino que es Ana Leticia Romo, que la vi aquí presente. No olviden los zoológicos disfrazados de centros de rehabilitación. No sé si quieras tomar la palabra mientras leo a Juan Carlos. Sí, es un tema dentro de todo el mundo del animalismo, y de hecho es un reproche que yo hago mucho en general en el mundo del activismo. Incluso hago un reproche también un tanto a la parte filosófica, porque se ha centrado el movimiento, si bien de los derechos de los animales, en las ideas, ¿no?, del veganismo como tal, pero eso provocó que es como si solamente existieran 50 especies de animales, ¿no? Solamente existen 50 especies, ¿no? Evidentemente el mayor infierno que hay en el planeta Tierra es el que viven los animales de granja, ¿no? Definitivamente, sin lugar a dudas. Son más de
70,000 millones de animales que mueren al año en todo el planeta de una forma brutal. Es el mayor infierno que ha generado el ser humano, ¿no? Literal. Pero se ha dejado de lado a la fauna silvestre, ¿no? Como que del mundo del lado del animalismo, estuve en un foro hace año y medio, 2, de allá de Argentina, y era sobre este tema, que quedamos mucho a deber con los animales de silvestre, porque tan importante es un cerdo, un pollo, como el oso polar. Yo siempre pongo el ejemplo. Nosotros no estamos torturando de manera directa, en un rastro trasladado un cerdo, pero sí con nuestro estilo de vida y nuestros hábitos de consumo, contribuimos a que ese oso polar se esté extinguiendo, ¿no? Por el cambio climático y tenga que bajar a comer a basureros como ha sucedido en Rusia. O somos muy indiferentes, ¿no? Con el tema de la fauna silvestre. Y los temas que yo considero más complejos de todos es el de la fauna silvestre, el tema de los zoológicos, precisamente como temas de conservación. No hay, para mí, no hay una postura, no puede haber blancos o negros, ¿no? No es un tema de blanco-negro, es un tema que tiene muchos matices, es el más complejo de todos, y es cierto ese comentario que anota Ana. Desgraciadamente, muchos zoológicos, no podemos decir todos, porque otra vez no podemos hacer la totalidad, pero desgraciadamente muchos sí con el pretexto de la conservación de las especies, diciendo es que afuera se están extinguiendo, pues con la conservación las tengo yo aquí, ¿no? Y las tengo aquí, pero bueno, las tienen después en terribles condiciones, ¿no? Entonces eso ya no tiene nada que ver que si afuera se están extinguiendo y tú las tienes por buen samaritano para conservarlas, las tengas en pésimas condiciones, ¿no? Y también el problema es el juego perverso que hay, ¿no? Desde un marco regulatorio arcaico obsoleto, como la Ley General de Vida Silvestre, y el desentendimiento por parte de los gobiernos de toda la vida, no es nada más de todos, que nunca ha habido una política pública ni voluntad gubernamental en torno a la fauna silvestre. Nunca. Entonces, ¿qué ha pasado? Administraciones van, administraciones vienen, y entonces es más fácil lavarse las manos, ¿no? Yo no les meto al tema de la fauna, entonces que se hagan pelotas a él que tiene un rancho, ya ahí te dejo los animales, ya es tu rollo, ¿no? Porque yo no tengo dinero para dar ni nada, y entonces hago los mecanismos de ley para darte el aprovechamiento, ya sea que los puedas reproducir para vender, o zoológico, o un rancho cinegenético, y en aras de la conservación, me desentiendo, y ahí ya te bolas tú, y yo gobierno, me desentiendo. Desgraciadamente lo digo así tan burdo, pero así de burdo ha sido lo que ha pasado con este país desde hace décadas. Y el mayor ejemplo del fracaso del país durante décadas es la vaquita marina, ¿no? O sea, si ponemos un ejemplo del fracaso de México frente a la fauna silvestre, pues lo podemos ejemplificar con la vaquita marina. Exactamente, prácticamente extinta ya, por los números que se manejan ahora, ¿verdad? Dice Juan Castillo, en las escuelas tiran nidos de golondrinas y el maltrato a perritos. Ana Gina Gallegos, la tortura y el asesinato del toro y los gallos, exactamente. Y no se cumplen las leyes ni se cumplirán si insistimos en reducirlo todo a la justicia retributiva. Bueno, es lo que ya había comentado la doctora Cristina. Se adhiere a sus comentarios otras personas. Bueno, hablando en el contexto de las semillas que estabas diciendo, dice, y semillas de justicia también sembrar. La doctora Lu, excelente plática. Ana Gina Gallegos, muchas gracias, muy interesante. Se agradece el espacio para la reflexión sobre los otros que son personas, pero que también comparten el mundo con nosotros. La doctora Lu, gracias. Cristina, por aquí dejan un link, me imagino que es la doctora Cristina, sí, que nos había comentado. Ahí están los comentarios para las personas que
que quieran accesar. Y Beatriz Eugenia Martínez Pineda, muchas gracias por la exposición, interesante y muy reflexiva para el tema de la violencia. Juan Castillo, muchas gracias, excelentes comentarios y posturas bioéticas. Y está la recomendación de Ana Gina Gallegos, una charla de TED titulada ¿Qué piensan y sienten los animales?, impartidos por Carl Safina, la pueden buscar en YouTube. También hay un libro al respecto. Lupita Price, gracias por la ponencia y los excelentes comentarios de los asistentes. Creo que son todos. Si me faltó alguno, estoy a favor de decirlo. Si alguien todavía tenemos un poquito de tiempo, quisiera comentar algo más. Este es el momento. Este es el momento. Aprovechen que está aquí con nosotros Arturo Berlanga. Que tenemos ya. Qué terrible, perdón, Guadalupe, que te interrumpa. Adelante. Pero, ¿verdad? Qué terrible que en la escuela permitan que se tiren nidos, lastimen perros. Para mí son de las cosas que me indignan mucho más, ¿no? Porque para nosotros le apostamos, o sea, estamos convencidos que la apuesta principal es la educación, transformar la conciencia, ¿no? Por eso lo que les decía, para nosotros lo principal, como decía el maestro Thich Nhat Hanh, es sembrar. Una escuela es sembrar, ¿no? Y una escuela que permita que derriben los nidos, lastimen un perro, no están cultivando la palabra que se llama empatía y compasión. Y si nosotros, yo soy un gran convencido, si nosotros los humanos practicáramos más la empatía y la compasión, definitivamente nuestras acciones serían muy distintas de lo que son, ¿no? Y de lo que vemos. Y desgraciadamente está sucediendo lo opuesto. Si hemos estado expuestos a una visibilidad y una normalización ya de la violencia en este país, ¿sí? Y lo pongo en México, porque todos lo sabemos. O sea, llevamos sumergidos ya en una violencia brutal y que ya se nos está haciendo lo normal, nos estamos habituando. Eso es lo más peligroso y lo más riesgoso, que nos estamos acostumbrando a la violencia en toda forma de expresión. Y el habituarnos a la violencia en todas formas de expresión implica que o sucede o trae como efecto que los niños en los colegios empiecen también ya a normalizar, ¿no? Desde el mínimo enfoque de violencia. Y es que esto es en las escuelas, es un 360, ¿no? Desde el bullying, que hoy vemos jóvenes que golpean y matan a otros compañeros, o sea, es violencia. Entonces, para mí es terrible, ¿no? Yo le apuesto que debe de ser la educación y desde los colegios transformar las conciencias. Nos pide el uso de la voz Mariana Aguayo. Adelante, Mariana, por favor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto, adelante. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer la información, realmente me pareció sumamente completa, sumamente complejo el tema porque pues abarca múltiples dimensiones, ¿no? Es difícil abordar el tema desde una sola perspectiva, pero desde la perspectiva o mi aportación en cuanto a la participación que tengo es de que me dejó con la reflexión. Hace poco se implementó en el sistema de educación pública una materia en alumnos de secundaria que se llama Vida Saludable, que promueve estilos de vida saludable, pero el enfoque que principalmente pretende instaurarse con esta materia a través de un análisis y una propuesta educativa por parte del Instituto Nacional de Salud Pública es de que no solamente se aborden
temas como el ejercicio o la alimentación saludable, sino que también, por ejemplo, nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Porque eso impacta muchísimo en nuestra calidad de vida. Y no solamente en nuestros hábitos, sino en nuestras perspectivas éticas sobre nuestra alimentación y sobre el impacto que nosotros tenemos sobre nuestro medio ambiente con las acciones que nosotros, con lo que nosotros realizamos, pero también cómo eso pues, se ve repercutido en nuestra salud. Y eso pues en múltiples dimensiones, ¿no? En la esfera de la salud física, biológica, psicológica y social, que es como todas estas dimensiones que tienen el modelo de atención a la salud integral. Entonces yo creo que está perfectamente bien planteada, sin embargo siento que pues tiene una mala ejecución, ¿no? O sea, como todo, esta materia pues se acaba de implementar a partir del 2020 y creo que toda esta educación en materia de salud ambiental, porque es salud ambiental, esa esfera y esa disciplina existe. La educación tiene que evolucionar porque ciertamente me tocó mucho el comentario que se hizo previamente de que no se puede meter a todas las personas a la cárcel, ¿no? Por el modelo sí, o sea, de comportamientos y conductas y hasta condicionamientos sociales que provocan y perpetúan este eterno y que la gente salga con una escuela del crimen, ¿no? Previo a recibir como esta reprimenda sobre su conducta. Entonces, pues no, y entre todo esto, pues lo único que queda es educar, pero pues revolucionar la educación, ¿no? Y a través, pues, de ciertas propuestas, a través de estos organismos, y pues tirar en pro de la educación, pero una educación más completa, más visionaria, más actualizada, ¿no? Porque si bien estos son temas éticos, yo creo que si se le empieza a sensibilizar a alguien, por ejemplo, desde la infancia sobre la tenencia responsable de animales, va a empezar a dimensionar todos estos aspectos que nosotros estamos hablando. Y creo yo que aquí hay muchos docentes que quizás pudieran abarcar esos aspectos. Y esa sería mi participación. Totalmente. Muchas gracias. Cierto, Mariana. Cuando entendamos que toda forma de vida debe de ser considerada y respetada, y cuando digo toda, o sea, toda forma de vida, nos va, y tú lo dijiste muy puntual, ¿no? Estar conscientes. O sea, creo que uno de los grandes problemas en los sistemas educativos es que no nos enseñan a estar conscientes, o sea, conscientes en el presente. O sea, actuamos y actuamos y actuamos y actuamos sin sin frenarnos un momento y decir, a ver, es presente, el aquí, ahora, y estas son mis acciones. Dejamos pasar y dejamos pasar y dejamos pasar y minimizamos y luego estamos distraídos en las escuelas, todo el mundo está distraído, ¿no? Ese es un gran problema. Todo el mundo tiene la mente en otro lugar, todo el mundo está distraído y entonces dejamos pasar y la mente distraída no nos hace ver las cosas como son, con esa crudeza que cualquier ser quiere lo mismo que nosotros, vivir, ¿no? Por eso, y a ustedes que están en Aguascalientes, digo, parte de la transformación que debe de haber, y no son de Aguascalientes, pero por poner de Aguascalientes y en el país, es que precisamente por eso estamos en contra de los espectáculos, ¿no? Como los taurinos, porque, a ver, desde el punto de vista moral, pues evidentemente es aberrante, se nos hace aberrante que reproduzcan un animal solamente con el propósito de matarlo. O sea, es que decirlo de esa manera es monstruoso y aberrante. O sea, reproduzco un animal para matarlo. Eso es la tauromaquia en acción, ¿no? Entonces, si yo de manera consciente decir esto, solo reproduzco un animal para matarlo por diversión, pues es terrible. Pero eso es, así de crudo es. Si estuviéramos conscientes de este enunciado, ¿sí? Reproduzco un animal solamente para matarlo solamente por diversión,
O sea, si en conciencia lo asimiláramos, seguramente iría desapareciendo ese espectáculo. Y lo peor es que se permita todavía o se promueva en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Eso todavía es peor. Yo veía un video también que creo que sucedió allá, que en una escuela llevaron una pelea de gallos. O sea, yo no sé, si ustedes sepan, a lo mejor me podrán actualizar qué haya pasado. Yo esperaría que hayan corrido al director de ese plantel y a los maestros que permitieron eso, que los hayan corrido. O sea, no le di seguimiento a eso, pero esas son los tipos de cosas que también, pero bueno, como padres, pues debieran de exigir, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Y vamos a... No los corrieron. Creo que tuvieron una sanción. Yo era directora, creo. Lamentable. Y aquí también habla Ana sobre la denuncia ante Profepa y Proespa. Es todo un reto. ¿Qué hacer? Ana Cristina, voy a leer ya los comentarios que están en el diálogo, porque se nos está agotando el tiempo y todavía tiene la palabra Ana Gina. Entonces, leo todos los comentarios, le damos la palabra y si nos haces favor de contestar para cumplir en tiempo y forma. Dice Ana, la denunciante, profe, o sea, ¿qué hacer con estas denuncias que no llegan a buen término o no son escuchadas? Dice Ana Gina, también recomiendo un libro titulado Humanimales de Marta Segarra. Ana, llevar a los niños a los zoos es fomentar la violencia. Yarensi Macía, nuestra compañera también de activista, bueno, como todas las demás personas que han estado interviniendo, dice excelente plática, está rodeada de gente tan preparada y sensible al tema de los animales, me devuelve el alma. Un abrazo fuerte, grande, Lupita Arturo, gracias, Yaret. Ana Cristina, importantísimo combatir el miedo a la desnutrición por seguir alimentando, por seguir la alimentación basada en plantas, mostrar que no necesitamos proteína animal y decirlo directamente. Totalmente, y eso es un tema desde que no hay, está estancado, perdón que lo menciono, pero está estancado en las escuelas de medicina. Eso es, a mí me desquicia demasiado, que todavía se siga enseñando, ¿no? Todavía se sigue enseñando en las escuelas de medicina de este país que si no comes proteínas de origen animal y leche, se te rompen los huesos y te vas a morir. O sea, yo llevo más de 10 años sin ya voy para 15 y no me he muerto ni se me ha roto un hueso. O sea, ya hay la ciencia ya está probado, ya está más que, ya ni debería de ser un debate, pero entonces ahí tenemos el problema, que nuevamente desde las escuelas siguen enseñándole a los jóvenes que es indispensable el pollo, la carne, los huevos, la leche. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que esos jóvenes que son médicos van a seguirlo reproduciendo sus pacientes. Entonces, creo que uno de dos de los grandes retos que se tienen en este país a nivel universidades son tanto en las facultades de Derecho como en las facultades de Medicina. En las facultades de Derecho, dejar de considerar que si no eres persona, si no eres ser un animal humano, ¿no? Y seguir diciendo, no pueden tener derechos, lo salen, porque todavía conozco grandes profesores, incluso de diversas universidades y del ITAM, no pueden tener derechos los animales porque no tienen obligaciones. O sea, a ese nivel absurdo caen todavía grandes maestros. Y en las escuelas de medicina, que todavía sigan enseñando ya, perdón, lo voy a decir, necedades. Sí, bueno, termina el comentario diciendo desganadizar la economía y la vida, o sea, quitar el ganado, ¿verdad? Monique, Isabel Jean Roland, muchísimo peor es reproducir millones y millones de animales para comerlos después de que estén encerrados en condiciones espantosas. Bueno, el todo peor es peor, infierno. digo. El mayor infierno que ha provocado el ser humano es con todos esos miles de millones, y yo en eso sí no tengo empacho en decirlo.
todo por el egoísmo del paladar. Sí. Y bueno, pues esos son los comentarios que hay en la conversación, y tiene levantada la manita Ana Gina Gallegos, que si gustas, sería la última intervención para que puedan dialogar. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo les acompaño desde Guanajuato. Gracias por el espacio para platicar, para debatir esto un ratito. Pero sí quería no dejar pasar un breve comentario que les quiero compartir como manera de crítica constructiva. Digo, desconocemos aquí quiénes estamos y qué perfiles tenemos, pero a lo largo de toda la plática me ha llamado la atención que hacemos mucho énfasis en los jóvenes, en los niños, ¿no? En la juventud, la niñez y la infancia. Entonces, de manera muy general, quería comentarles que desde mi percepción personal creo que esto es correcto, pero nos quedamos con una visión limitada. Me explico. Para mí, el principal reto que tenemos que atender en cualquier tema, ya sea de maltrato animal, de medio ambiente, de cambio climático, de la crisis planetaria en la que estamos viviendo actualmente en los diferentes estratos, social, político, cultural, económico, alimenticio, el principal reto son los adultos, porque somos los tomadores de decisiones. Y con todos estos ejemplos que hemos estado platicando actualmente, o sea, decimos, no, es que la escuela donde llevaron las cabritas, la escuela donde llevaron la pelea de gallos, los papás que llevan al niño al zoológico, no nos damos cuenta, y a veces suena muy duro decirlo, genera inconformidad, incomodidad este comentario, pero los responsables y los culpables somos los adultos. Entonces, reeducar y romper este esquema de percepciones y de educaciones que tenemos a nivel global es necesario, sí, pero como personas que somos aquí integradas, que estoy segura de que somos agentes de cambio, cada quien en su diferente ámbito, y que podemos influir de alguna manera, invito a que hagamos la reflexión de que nuestro objetivo no son los niños, no son los jóvenes. Ellos son complementarios, sí, porque tampoco podemos dejar el futuro ahí abandonado de lado, ¿no? O sea, tiene que venir de la mano. Pero el objetivo actual, crítico y necesario en este momento son los adultos y los que son, pues duramente hablando, los tomadores de decisiones a nivel económico, laboral, político, los que votan, ¿no? O sea, los que van y tienen esta influencia, porque son los papás los que llevaron al chiquillo al zoológico, son los papás los que le dan de comer, son los papás los que lo metieron en esa escuela, o es la directora, el director el que permitió tal evento cultural, es el gobernador el que permitió la legislación, es el abogado, no son niños. Entonces, este es un comentario que a veces duele, pero yo donde puedo ir no me canso de repetirlo porque tenemos como esta cortina de humo en la que creemos como con una idea pues muy idealista de que si educamos a los niños y a los jóvenes todo va a ir mejor. Y bueno, yo les platico rápidamente, yo tengo 30 años, o sea, soy relativamente joven para muchas personas, pero yo crecí con esa intención. Si educamos a los niños, tú eres el futuro, tú vas a ser quien va a cambiar el mundo. Y no es cierto, ya crecí, ya tengo 30 y el mundo sigue igual. El objetivo no son los jóvenes, ellos son una parte, pero el reto son los adultos, porque somos los que metemos la lana y las decisiones y somos los que influimos en este momento. Entonces sí se los quería compartir porque desde mi experiencia, desde que soy niña, la gente me ha dicho, es que tú eres el futuro de este país. ¡Cuernos! El presente somos nosotros y el presente es el que impacta. Entonces, espero no haber generado como mucha controversia, pero sí se los quería comentar porque a veces tendemos a hacer estas cosas, ¿no? Desde nuestras trincheras, pero el reto que yo veo somos en general, pues los grandes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. No, no creo que hayas generado controversia, al contrario, creo que estamos en la misma. Sí, o sea, entiendo perfectamente, o sea, y es cierto. Sin embargo, los actuales tomadores de decisiones fueron niños. Todos hemos sido niños, ¿sí? Los que van a tomar las decisiones en el 2050 son los niños de ahora, que van a estar en unas condiciones mucho más complicadas que ahora, ¿no? O sea,
Y los que tomaron las decisiones en los 80s fueron niños. Todos fuimos niños, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre desde el niño. ¿Por qué? Porque, como bien dices, ahorita los actuales son los tomadores de responsabilidades. En 20 años, 30 años van a ser los niños. Ahora, si lo vemos del modo pragmático, ¿sí? Es más fácil, y eso está muy probado, es más fácil poder sembrar, ¿sí? Y cultivar en un niño que en una persona de 50 años. Y no estoy diciendo que sea imposible. Conozco muchísimas personas de mi edad o de 50 o 60 que son capaces de hacer conciencia y cambiar. Sin embargo, es mucho más complicado, es mucho más difícil. Nosotros lo vemos como organización en los targets cuando promovemos la alimentación basada en plantas, ¿sí? O sea, lo veo, por ejemplo, con mi familia. Mis tíos, es el bullying, ¿no? No, ¿cómo? No conciben. O sea, una persona ya de la edad de mis tíos, más grande, 60, ya no concibe otra cosa más que el comer carne, ¿no? Porque dicen, no, es que yo soy del norte y como carne y no voy a dejar de comer carne, ¿no? O sea, y por más argumentos que les des, no solamente ya desde el lado de los animales, el planeta, la salud, te dicen, bueno, pues me voy a morir, me quiero morir, ya me tapo, que si las hormonas y el colesterol, pues me voy a morir, ya, o sea, déjenme en paz, ¿no? Es como el fumador, ¿no? Sí, me va a dar cáncer, pero déjame en paz. Y con mis primos o sobrinos, los más chicos, son más empáticos. Yo coincido contigo, debe de ser a todos, ¿no? Pero el trabajo, créeme, como organizaciones, siempre nosotros le aventamos a todo, la red va hacia todos, pero es mucho más fácil el trabajo hacia los menores de edad, ¿no? Porque al final de cuentas en un futuro van a ser los que van a tomar las decisiones. Y sí ha habido una evolución. Hoy estamos hablando de esto. Hace 20 años yo cuando estuve en la universidad, ni qué foros iba a hablar sobre animales, o sea, ya olvídate de animales, cambio climático, nada, hace 20 años cero. Y hoy tenemos un mayor interés en las universidades, en los jóvenes sobre estos temas, entonces es un tema, ahí va gradual, pero muy cierto lo que dices. Y muchísimas gracias por tu intervención, la verdad. No sé si haya, bueno, creo que ya había dicho que con esto terminábamos. Beatriz Eugenia Martínez dice, excelente comentario. Y bueno, pues el día de hoy quisiéramos entregar el reconocimiento de manera virtual. Arturo Berlanga dice, la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a Arturo Berlanga por su participación en el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal con el tema Maltrato Animal en México, Aguascalientes, 12 de mayo de 2023. Y bueno, firman Víctor Hugo por la universidad, el maestro Héctor, no le alcanzo a ver, y bueno, pues ahí están las firmas de nuestras personas importantes en esta. Gracias, la maestra María Zapopan Tejeda, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el maestro Héctor Hugo Sigala Rodríguez, jefe del Departamento de Filosofía. Y pues aquí se te entrega de manera virtual y pues en breve por correo electrónico, y esperamos tenerte pronto en Aguascalientes para varias sorpresas, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Que ya luego me mandan decir que si voy no salgo de allá. No. Porque no soy persona non grata. Non grata. Bueno, para algunas personas quizás, pero para nosotros que estamos en la lucha, pues ojalá pudiéramos tenerte. Te lo agradeceríamos mucho. Saludos a todos. Dice Anquín Antonio, Ana Gina, muchas gracias, excelente espacio, y pues no nos queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal de mayo, y pues invitarles para el segundo viernes de
junio, que tendremos pues otra ponencia interesante, y así sucesivamente. Y pues muchísimas gracias, Arturo, y gracias a todas y todos. Nos vemos pronto. Y pues que las personas que no pasen la voz de que se va a estar subiendo este video. Y muchas gracias a quien nos verá también. Gracias a todos y todos. Hasta pronto. Nada más recordar que nuestra próxima sesión la tenemos el día 9 de junio y va a estar con nosotros el maestro Sigala, que está en el departamento, en el Instituto de Ecología, trabajando temas sobre cambio climático. Entonces no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Les haremos llegar por las redes sociales y a sus correos los flyers respectivos con los enlaces y demás. Muchísimas gracias. Buenas tardes.